Bienvenido, que la paz del Señor resucitado esté contigo. Hoy es miércoles 20 de mayo, estamos en el centro de la semana séptima de Pascua, a 3 días de Pentecostés. Llevamos 2 días dejándonos interpelar por el Espíritu que actúa, que impulsa, que sostiene. Ayer la palabra nos habló de entrega. Hoy nos habla de algo más exigente todavía. Nos habla de la responsabilidad que nace del Espíritu recibido. El Espíritu Santo no solo consuela y fortalece, también envía, también exige, también confía. Cuando Pablo convocó a los presbíteros de Éfeso, les habló de la misión que el Espíritu mismo les había encomendado. Y cuando Jesús ora por sus discípulos, no les pide al Padre que los proteja apartándolos del mundo, sino que los santifique en Él, en medio de Él, como luz encendida dentro de la oscuridad. Esta es la gracia específica de la confirmación que hoy queremos redescubrir. No somos confirmados para salvarnos nosotros solos, sino para ser responsables de otros. El Espíritu nos hace pastores, guardianes, testigos, cada uno en su lugar, en su familia, en su trabajo, en su comunidad. San Ireneo de León escribía que la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo y que esa vida plena no se alcanza en el aislamiento, sino en la comunión y en el servicio. Que así sea para ti esta semana. Comencemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 28 al 38. En aquel tiempo Pablo dijo a los presbíteros de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo les ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi marcha se introducirán entre ustedes lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que durante 3 años no cesé noche y día de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarles y darles la herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni el oro, ni la plata, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos han provisto a mis necesidades y a las de mis compañeros. En todo les he enseñado que trabajando así se debe socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló con todos ellos y oró. Todos lloraron mucho, y abrazando a Pablo le besaban, doloridos sobre todo por la palabra que había dicho,
que no volverían a verle, y le acompañaron hasta el barco. Este pasaje es la continuación directa del discurso de ayer. Pablo ha concluido la retrospectiva de su ministerio y ahora se vuelve hacia el futuro con una advertencia solemne. La expresión con la que Pablo abre este fragmento es teológicamente densa. El Espíritu Santo les ha puesto como guardianes. El término griego episcopus, que aquí se traduce como guardianes, es el mismo que dará origen a la palabra obispos. Lucas usa intencionalmente este término para subrayar que el ministerio pastoral no nace de una decisión humana, sino de una designación del Espíritu Santo. La autoridad en la Iglesia, en cualquiera de sus formas, es un don y una responsabilidad conferidos por el Espíritu, no una conquista personal. La imagen del lobo feroz que amenaza al rebaño es una de las imágenes más antiguas de la predicación cristiana para describir las amenazas a la fe de la comunidad. Pablo no especifica quiénes serán esos lobos, pero señala algo inquietante. Algunos vendrán de fuera, pero otros surgirán de entre ustedes mismos. La amenaza interna es la más peligrosa porque se presenta con el rostro de la familiaridad y de la confianza. Frente a esa amenaza, Pablo no propone estructuras de poder ni estrategias defensivas. Propone tres cosas: velar, recordar y encomendar. Velar con atención sobre el rebaño. Recordar el ejemplo vivido de un ministerio sin codicia y encomendar la comunidad a Dios y a la palabra de su gracia. Esta última expresión es notable. La palabra de Dios no es solo un texto que se lee, sino una fuerza que edifica, que construye, que santifica. El Espíritu actúa a través de ella. La escena del final del pasaje, Pablo arrodillado, llorando con los presbíteros, es uno de los momentos más humanos y conmovedores del libro de los Hechos. El apóstol que ha predicado la fortaleza del Espíritu llora. No hay contradicción. La fortaleza que da el Espíritu no suprime la ternura, sino que la hace posible sin que se convierta en debilidad paralizante. En la confirmación recibimos la fortaleza para amar sin miedo, incluyendo el amor que duele en la despedida. Continuamos hoy con el Salmo 68, que acompañó también la liturgia de ayer. Pero hoy la Iglesia nos propone los versículos finales, que tienen un tono completamente distinto a los de ayer. Si ayer el Salmo era una lamentación del justo sufriente, hoy es su resolución en alabanza y en esperanza. El movimiento del Salmo refleja el arco completo de la experiencia espiritual. El que comenzó diciendo, soy un extraño para mis hermanos, termina diciendo, alabaré el nombre de Dios con cantos. No porque el sufrimiento haya desaparecido, sino porque dentro de él ha encontrado la presencia salvadora de Dios. La frase, yo soy un pobre malherido, no es una rendición, sino una apertura.
es el reconocimiento de la propia vulnerabilidad que crea el espacio donde Dios puede actuar. La afirmación "el Señor escucha a los pobres, no desprecia a los cautivos", tiene una resonancia directa con el pasaje de Pablo que acabamos de escuchar. Los presbíteros de Éfeso son también pobres en el sentido evangélico, comunidades pequeñas, amenazadas, sin garantías humanas de continuidad. Pablo las encomienda precisamente a ese Dios que no desprecia a los cautivos. Los versículos finales tienen una dimensión escatológica y comunitaria. Dios salvará a Sión, reconstruirá las ciudades, dará herencia a sus siervos. El Espíritu Santo no trabaja solo en los corazones individuales, sino en la construcción de la comunidad, en la restauración de lo que estaba destruido, en el tejido de relaciones que forman el cuerpo de Cristo. El don de la confirmación tiene siempre esta dimensión eclesial. Somos confirmados como miembros de un cuerpo, no como individuos aislados. El Evangelio está tomado del capítulo 17, versículos del 11 al 19 del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado y ninguno de ellos se ha perdido, salvo el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Ahora me voy a ti y digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que tengan mi alegría colmada en ellos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico yo mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Escucha de nuevo estas palabras. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y estas otras. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿Qué sientes al escuchar que Jesús no pide que te saquen del mundo, sino que te envía a Él? Este fragmento continúa la oración sacerdotal del capítulo 17 y contiene algunas de las afirmaciones más importantes del Evangelio de Juan sobre la identidad y la misión de los discípulos en el mundo. La petición de Jesús al Padre comienza con una invocación que no aparece en ningún otro lugar de los Evangelios: Padre Santo. La santidad del Padre es el fundamento de la petición que sigue: que los discípulos sean guardados, custodiados, preservados en la unidad. La unidad de los creyentes no es un proyecto humano de organización, sino una participación en la unidad trinitaria misma, para que sean uno como nosotros. Esta frase ha sido el corazón del ecumenismo cristiano desde el Concilio Vaticano II, que en el decreto Unitatis Redintegratio la recoge
como fundamento de la búsqueda de la unidad entre los cristianos. La tensión central del pasaje es la distinción entre estar en el mundo y ser del mundo. Jesús no pide que sus discípulos sean retirados del mundo, que se instalen en un gueto espiritual protegido de la contaminación exterior. Pide que sean guardados del maligno mientras permanecen en el mundo. Esta distinción es fundamental para entender la misión cristiana y la gracia de la confirmación. No somos confirmados para huir del mundo, sino para transformarlo desde dentro como la levadura en la masa. La palabra santificar en este contexto significa apartar, consagrar, dedicar a Dios. Jesús dice una cosa audaz: por ellos me santifico yo mismo. Cristo se consagra, se ofrece, se entrega en la cruz precisamente para que sus discípulos puedan ser santificados en la verdad. La santificación de los discípulos está anclada en la autooblación de Cristo. El Espíritu Santo, que en la confirmación nos santifica y nos consagra, actualiza en nosotros esa oblación de Cristo. La frase final es el corazón misionero de toda la confirmación. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. El modelo del envío no es una institución humana, sino la propia misión del Hijo por el Padre. Somos enviados con la misma profundidad, la misma seriedad, el mismo amor con que el Hijo fue enviado. El Catecismo lo recoge al afirmar que la confirmación imprime un carácter espiritual indeleble que perfecciona el del bautismo y que, por este carácter, el confirmado participa más perfectamente de la misión de Cristo y está lleno del Espíritu Santo para que pueda dar testimonio de la fe cristiana con palabras y obras. Hay una tentación muy humana en la vida espiritual. Pensar que crecer en la fe significa alejarse del mundo, retirarse del ruido, de la complejidad, de la suciedad de lo cotidiano. Encontrar a Dios en una burbuja de paz espiritual donde nada perturbe. Y Jesús, en su oración de esta noche, desmonta esta tentación con una claridad que no deja escapatoria. No te pido que lo saques del mundo. Pablo en Éfeso tampoco se retira. Llora, sí. Se despide, sí. Pero envía, encomienda, confía responsabilidades. Sabe que cuando Él se vaya, el Espíritu seguirá actuando en esos presbíteros que ha formado con lágrimas durante 3 años. El Espíritu Santo que recibimos en la confirmación no es un seguro de vida espiritual privado. Es una consagración para la misión en el mundo. El teólogo von Balthasar lo expresaba con una imagen luminosa. El confirmado es como una antorcha encendida que no sirve para contemplarse a sí misma, sino para iluminar el camino de otros. La luz no se guarda, se da. Esto tiene consecuencias muy concretas. El mundo al que somos enviados es el de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestras amistades.
No hay que buscar un escenario heroico. El envío de Jesús se actualiza en esa conversación difícil que no hemos tenido, en esa persona olvidada a quien podríamos visitar, en esa injusticia pequeña que podríamos corregir, en ese testimonio de paz que podríamos dar en medio de un ambiente de tensión. San Gregorio Magno, que dedicó gran parte de su reflexión a la tensión entre contemplación y acción, decía que el verdadero contemplativo no huye del mundo, sino que regresa a él cargado con lo que ha encontrado en el silencio. La lección divina que estamos haciendo cada mañana esta semana no es un fin en sí misma, es una preparación para el envío. ¿A qué parte de tu mundo te está enviando hoy Jesús? ¿Hay alguien en tu entorno que necesita que tú seas ese guardián del que habla Pablo, ese testigo de la verdad del que habla el Evangelio? ¿Hay alguna responsabilidad que el Espíritu te ha dado y que todavía no has asumido del todo? Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Detente ahora un momento. Jesús está orando por ti ahora mismo, diciendo al Padre: guárdalo, santifícalo, envíalo. Esas 3 palabras son para ti hoy. Recibirlas en silencio es ya un acto de fe. Santa Teresa de Ávila, que entendió como nadie la relación entre contemplación y acción, escribía en el libro de las Fundaciones que el Señor no nos lleva a la oración para que nos quedemos en ella, sino para que salgamos de ella más encendidos, más disponibles, más capaces de amar. La contemplación auténtica siempre termina en envío. Lleva contigo hoy estas palabras de Jesús como un mandato suave y firme a la vez. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y esta otra del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Los fieles laicos, por su vocación propia, buscan el reino de Dios tratando y ordenando los asuntos temporales según Dios. La palabra te envía, no mañana, hoy. La acción de hoy es esta. Identifica una responsabilidad concreta que el Espíritu te ha dado en tu entorno más cercano
y que estás postergando o asumiendo a medias. Puede ser una responsabilidad familiar, una relación que necesita atención, un compromiso comunitario, una tarea en tu parroquia o en tu movimiento. No tienes que resolverla hoy entera, pero da un paso concreto y verificable en esa dirección. Y al dar ese paso, hazlo conscientemente como un acto de obediencia al Espíritu. No solo como una obligación, sino como una respuesta al envío de Jesús. Como el Padre me envió, yo también te envío. Y al final del día pregúntate, ¿qué paso di? ¿Lo hice desde el Espíritu o solo desde la obligación? ¿Noté alguna diferencia? Y llegamos al final del lección de este día. Gracias por caminar hoy con esta palabra. Mañana jueves estaremos a 2 días de Pentecostés. La liturgia nos llevará a la oración de Jesús por la unidad de todos sus discípulos. La oración que todavía resuena en el corazón de la Iglesia como una promesa no del todo cumplida y como una tarea siempre urgente. Te dejo hoy con las palabras del decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II, el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. La Iglesia peregrina es misionera por su propia naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo según el propósito de Dios Padre. Tú eres esa Iglesia, aquí, hoy, en tu mundo. Que tengas un día habitado por su presencia y movilizado por su Espíritu. Y nos encontramos mañana, si Dios quiere, con la liturgia del jueves de la semana séptima de Pascua.